Bueno, pues buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Ok, gracias a Dios. Ojalá que todos traigan su Biblia, ¿eh? Una cuadernito, una notita para tomar notas, es muy importante para todo discípulo de Jesucristo. Muy bien. Bueno, desde que el líder de Rusia actual, Putin, invadió Ucrania hace 2, 3 años, se ha venido barajando a través de los medios de comunicación que si estábamos cerca de una guerra nuclear. Los politólogos, escritores, maestros, en diferentes medios de comunicación, redes sociales, estuvo barajeándose continuamente, estamos en una guerra nuclear, al borde de una guerra nuclear, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros los cristianos no estamos en tinieblas. Tenemos la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro 1:19, a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca, como una antorcha que brilla en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana venga a nuestros corazones, que es Jesucristo. Entonces, pues he tratado de investigar más profundamente esta última guerra mundial o la tercera guerra mundial, que nosotros vamos a comenzar desde este fundamento. Nosotros, la iglesia, no vamos a estar en la tercera guerra mundial. Esto que quede muy claro en todas sus cabecitas. La tercera guerra mundial se llevará a cabo al final de los 7 años de la semana 70 de Daniel, o lo que se conoce como la gran tribulación. Antes nosotros ya nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia, del cual hemos hablado varias veces. Los que no, pues consíganlo, ¿verdad? Ahí están los videos para que puedan ustedes tener información un poco más certera, más veraz, más segura. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Jesucristo en Mateo 24 dijo claramente, comenzando a anunciar las señales del fin, que habría guerras y rumores de guerras. En otras palabras, de aquí a la tercera guerra mundial o a la segunda venida de Jesucristo, el mundo va a estar en continuas guerras. No se pueden evitar, dada la naturaleza pecaminosa del ser humano. Dice en Santiago 4, versículo 1 al 2, haciendo una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? Dice el apóstol Santiago, que por cierto era hermano de Jesucristo, Santiago. Y él mismo contesta: de las pasiones dentro de nosotros. O sea, hay algo dentro del ser humano que pues se ha barajeado también de diferentes formas, diferentes opiniones, argumentos, perspectivas. El marxismo comenzó a decir que el problema del ser humano era la lucha de clases, que si el ser humano podía realmente, la clase del proletariado, derribar a la burguesía, los problemas sociales iban a acabar. Se llevó a cabo este experimento en el siglo pasado y fue completo, rotundo fracaso. El comunismo no funcionó ni puede funcionar jamás. Después oímos a el gran dramaturgo inglés William Shakespeare, que dijo que el problema del ser humano es su defecto trágico. Así le llamó Shakespeare, el escritor famoso. Sigmund Freud le llamó el problema del medio ambiente. No, el medio ambiente, los niños nacen en un medio ambiente completamente antisocial, de padres divorciados, de padres drogadictos o alcohólicos, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen todos los problemas sociales, y ninguna de estas opiniones que se han postulado pues han resultado ciertas, porque son opiniones de hombres. Finalmente, otros han dicho que el problema es la pobreza. Y Cristo dijo claramente: la pobreza la tendrán siempre entre ustedes. O sea, jamás, jamás de los jamases habrá una sociedad donde pueda decir: ya eliminamos la pobreza, porque es el sueño utópico, ¿verdad? Ahora sí que psicopático, también enfermo,
de la doctrina comunista socialista. La pobreza jamás se va a acabar, pero todos estos dictadores y todos estos candidatos entran con una propaganda mentirosa que se llama el populismo. Vamos a acabar con esto, vamos a acabar con la pobreza, va a haber más equidad, vamos a confiscar propiedades para repartirse y no a los pobres. Mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, ¿qué dice la Biblia realmente? Después de todas estas opiniones a nuestro alrededor, que ninguna ha funcionado, ninguna es cierta, porque el problema es mucho más profundo. Repito, el problema es dentro de cada uno de nosotros lo que la Biblia le llama el virus del pecado. Es una tendencia continua dentro del ser humano de hacer el mal. Si ponemos a dos niños, por ejemplo, de 2 o 3 años, el otro día mi esposa y yo contesto una entrevista reciente que me acaban de hacer en Enlace, que mi esposa estuvimos en Miami compartiendo la palabra en una iglesia con líderes y pastores, y estamos en el aeropuerto y de repente vi a un niño como de 3 años, como a 10 metros, y otro de 10, a 10 metros de distancia uno del otro, y cuando se vieron los dos, emprendieron la carrera para conocerse. O sea, así sí, fue una cosa espontánea totalmente, ¿verdad? Comenzaron a correr, a correr, a correr y se encontraron y se abrazaron, sin conocerse ni nada. O sea, qué lindos, ¿no? De 3 años. E inmediatamente, como al minuto, 2 minutos, uno traía un juguete, el otro ya traía un juguete y se sentaron y comenzó el pleito. O sea, a los 2 minutos de conocerse, uno quería quitarle el juguete al otro y el otro al otro, y vemos esta tendencia del ser humano continua, 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 de egoísmo, que ellos son inocentes, desde luego, pero es algo innato en la naturaleza humana. Dame esto, no es mío, yo quiero esto, y en la comida, avientan la comida a los papás, porque así lo traemos ya desde nacimiento, o sea que nunca nadie nos enseñó a portarnos mal, ¿verdad? Les enseñamos a nuestros hijos a portarse bien, porque el mal lo traemos desde el nacimiento. Entonces, esta última guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial, se llama en la Biblia la Guerra del Armagedón. Abran sus Biblias en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, versículo 12, y vamos viendo poco a poco que la Tercera Guerra Mundial no va a ser una guerra de 2 o 3 días, en una semana, van a ser varias etapas, 6, 7, aproximadamente 7, 8 etapas, que vamos a ver si tenemos tiempo de describirlas cada una brevemente. Entonces, posiblemente, por eso se llama una batalla. En la Biblia, cuando se menciona una guerra, es algo más rápido, ¿verdad? Pero cuando son varias guerras, o sea, tal vez con dos semanas de paréntesis y luego vuelve a repetirse, se le llama batalla. Por eso es la batalla del Armagedón, porque van a ser diferentes etapas y esto es muy importante porque casi nadie lo conoce. Entonces veamos aquí en Apocalipsis 16 que dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Aquí me detengo porque hay una teoría, hay una enseñanza dentro del cristianismo que se llama el preterismo o el amilianismo. Esto es importantísimo. El preterismo o el amilianismo, que es una corriente que enseña que ya el Apocalipsis ya se cumplió, que Dios ya acabó con Israel, que ya no hay ninguna profecía que Israel pueda, que el regreso de Israel en 1948 no tiene nada que ver proféticamente y que las profecías ya se cumplieron en el pasado, principalmente en el primer siglo de la era cristiana. Todas estas barbaridades es importante que tú las sepas porque cuando venimos a la Biblia, dice la Biblia que el río Éufrates hasta este momento no se ha secado. Y cuando la Biblia profetiza que el río Éufrates se va a secar, por el amor de Dios, o sea, todas estas enseñanzas de los preteristas pues deben completamente
de ser anuladas, porque aquí está hablando la Biblia de un evento futuro. Entonces, el río Éufrates se va a secar. El río Éufrates nace de Turquía y recorre todo casi el Medio Oriente hasta el Golfo Pérsico. Casi estamos hablando de 2000 kilómetros de distancia. Y el río Éufrates junto con el río Tigris son casi la división entre el Oriente y el Medio Oriente. Esto es muy importante porque la Biblia pone demasiado énfasis, sobre todo en el Apocalipsis, acerca del río Éufrates. Además dice que ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis están amarrados, atados 4 ángeles que van a ser desatados para matar a una tercera parte de la humanidad. Muy bien. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Gran Éufrates y el agua de este se secó. Cosa, repito y enfatizo, que hasta ahorita no se ha llegado a cabo. Para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí ya nos vamos acercando un poco para ver a los protagonistas de esta tercera y última guerra mundial. Pregunta, ¿quiénes son estos reyes del oriente? Bueno, del río Éufrates para la derecha tenemos lo que es ya no el Medio Oriente, sino el Oriente y el Asia. Entonces tenemos ya involucrando a Irán, China, Norcorea, Japón, Singapur, Filipinas, la isla de Taiwán, etcétera, etcétera. Todo eso ya está considerado como el Oriente. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que el anticristo no va a gobernar al mundo entero, sino que va a gobernar solamente 10 naciones que ya hemos hablado anteriormente, los 10 cuernos de Apocalipsis 17 o los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2. Entonces, estos reyes del oriente, estamos hablando de este grupo de naciones que van a acercarse a Israel y todo esto se va a cabo en lo que se llama el Valle del Meguido. Hace muchos años, cuando Napoleón Bonaparte llegó a Israel, vio el Valle del Meguido. Ahora, la última vez que fuimos a Israel, muchos de ustedes nos acompañaron. Ahí di una conferencia acerca de lo que es el Meguido y lo que es también esta última guerra. Y aquí vimos claramente que es una planicie, ¿verdad? Impresionante, grandísima, y dice la Biblia que tiene 32 kilómetros de largo. Apúntalo, 32 kilómetros de largo y 23 kilómetros de ancho. Y cuando Napoleón vio desde lejos el Valle del Meguido, dijo, estoy seguro que aquí se pelearía la última guerra mundial. O sea, este lugar sería idóneo para que los hombres se mataran unos a otros y se reunieran todos los ejércitos del mundo, y casi, pues lo dijo profetizando, aún él sin tener el conocimiento de la Biblia. Entonces, estos reyes del Oriente van a atravesar el río Éufrates, cosa que tiene que secarse para que puedan entrar estos ejércitos, y dice la Biblia en el versículo que continúa, versículo 13, que entonces el apóstol Juan vio algo sobrenatural que le llamó muchísimo la atención. Solo él lo pudo ver, porque un ojo humano normal no lo podría percibir. Vi salir de la boca del diablo, que es el dragón, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que va a ser el líder religioso, 3 espíritus a manera de ranas. Estos 3 espíritus, dice la Biblia, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a quienes, van a todos los gobernantes, a todos los líderes de las naciones. ¿Con qué propósito? Para reunirlos en la batalla del gran día del Todopoderoso. Aquí vemos el poder implícito, increíble, sobrenatural,
que tienen estos demonios. Recordamos al endemoniado gadareno, recuerdan ustedes que era una persona que tenía 5,000 demonios, perdón, 6,000, porque Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, Legión. Y una legión romana estaba constituida de aproximadamente 6,000 soldados romanos. Entonces, imaginémonos que aquí tres de estos espíritus estamos hablando que hay actualmente como 200 naciones en el mundo. Entonces van a ir a 200 naciones al mundo, los van a influir mentalmente para ponerles a todos la misma idea. Vayan, van a ser dirigidos demoníacamente, satánicamente, al Medio Oriente, a la tierra de Israel. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es importante porque la palabra Har en el hebreo es monte y Megiddo o Magedón muchas veces se traduce como matanza. Entonces muchas veces lo traducen como el monte del Megiddo, el monte de la matanza, porque en el hebreo hay de cada palabra 6 o 7 sinónimos. Entonces podemos iniciar esto diciendo que la primera etapa de la Tercera Guerra Mundial se va a llevar a cabo cuando los ejércitos del mundo se reúnan guiados por demonios para dirigirse a la ciudad de Jerusalén o a la tierra de Israel. Número 2, la segunda etapa, pasamos a la segunda etapa. La Biblia nos muestra claramente que se va a reconstruir una ciudad llamada Babilonia. Esto lo encontramos en el capítulo 18 del Apocalipsis. Va a ser un centro comercial mundial. Y ahorita la bolsa de valores está localizada en Nueva York, Wall Street. Pero en los tiempos del anticristo, que nosotros ya no estamos aquí, recuerden, se va a trasladar de Wall Street de Nueva York a Irak. Entonces, cuando vean ustedes la palabra Babilonia en la Biblia, el territorio o el lugar geográfico representa a la nación de Irak y de Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak eran un solo territorio. Se dividieron hasta el siglo pasado, el siglo XX, cuando los ingleses repartieron entre Jordania, Egipto, etcétera, etcétera, a los árabes y a los israelíes diferentes terrenos o propiedades dentro del área de Israel principalmente y en el Medio Oriente. Entonces, este centro comercial que va a ser construido tal vez en Irak o cerca de Irak, va a ser un centro que se va a llamar Babilonia. Y desde el capítulo 10 del Génesis nosotros encontramos el inicio de Babilonia. Y cuando Babilonia se menciona en la Biblia, esto es importante que ustedes lo observen, siempre van unidas dos tierras, que es lo mismo. La tierra de Sinar, con ese de Samuel. La tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Entonces, cuando tú oigas la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, no podemos especular ni espiritualizar. Se refiere a un lugar geográfico que se encuentra actualmente entre Siria e Irak. Entonces, esta segunda fase de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, va a consistir en que esta ciudad va a ser destruida. Vayamos rápidamente a Isaías 13, en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 13, versículo 9, dice así, he aquí el día de Jehová. En algunos estudios anteriores les compartí que siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento estos términos, el día de Jehová, el día de la ira, el día de la angustia, el tiempo de la angustia, todos estos términos son sinónimos y todos estos términos cuando tú los veas se refieren al futuro, a los 7 años de la tribulación que culminará con la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos que aquí hace 2700 años que fue escrito el libro de Isaías, dice, el día de Jehová viene.
terrible. Escuchemos los calificativos que se le dan: de indignación y en el ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Estos fenómenos cósmicos los comparamos con Mateo 24, 29 y 30, que describen exactamente la segunda venida de Jesucristo. Esta es la forma como debemos estudiar la Biblia, uniendo precepto sobre precepto, versículo sobre versículo. Entonces, cuando unimos todos estos eslabones, tenemos ya el rompecabezas. Por eso la Biblia no se puede sacar un versículo, pues yo creo que significa esto. No, es que no es de interpretación privada la Biblia. Tenemos que buscar en otros libros de la Biblia qué es lo que compagina para que podamos realmente tener el cuadro o la pintura completa. Entonces, aquí está describiendo que el día de Jehová o la tercera guerra mundial tendrá lugar en los tiempos de la segunda venida de Jesucristo, o sea, que será al final de la tribulación. Y dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Vean cómo se escribe todo esto: el día de Jehová, el día de la indignación, el día del ardor de su ira. Todos son sinónimos, términos describiendo el mismo suceso. Tercera etapa: una vez que se reúnan los ejércitos, y en segundo lugar, cuando esta ciudad comercial sea destruida, porque va a ser destruida antes de la venida de Jesucristo, pues es lógico. La tercera etapa de la tercera guerra mundial es que entonces el anticristo dará la orden: ya persigan a los judíos y mátenlos, a todos los que encuentren. Vayamos y veamos esto en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Dice el versículo 2 y 3, Zacarías 12, versículo 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de la tierra en el sitio contra Jerusalén. Sitio es un rodeo que hacen los ejércitos sobre una ciudad en la antigüedad. Entonces, cuando fue sitiada Jerusalén, cuando fue sitiado Tiro, cuando fue sitiado Macedonia, significa que rodearon los soldados esa ciudad. Entonces vemos aquí, va a haber se va a rodear Jerusalén de ejércitos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra, versículo 3, por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, esta cita de Apocalipsis 16, donde los demonios están convenciendo, están poseyendo a los líderes, es una posesión demoníaca de todos los gobernantes del mundo para llevarlos a Israel. ¿Con qué propósito? Destruir Israel. Y finalmente así termina la Biblia. O sea, desde que la Biblia comienza y desde que la historia comienza, el pueblo judío ha sido un pueblo perseguido, calumniado, atacado, quemado, con siempre con la tendencia de exterminarlos. Ahora que hubo el 7 de octubre del año pasado, la invasión del grupo terrorista de Hamas a los kibús de Israel, mataron a más de 250 jóvenes que estaban en un festival, el festival Nova. Entre esos kibbutz había gente, puros civiles. Llegaron como 2000 terroristas del grupo Hamas, mezclado con civiles de Gaza, de palestinos. Entraron a las casas de estos judíos, les cortaron la cabeza a los niños, a otros niños pequeños los metieron
a un horno, ahí, enfrente de los papás. No quiero relatar más las atrocidades, la salvajada, la monstruosidad de estos hombres endemoniados completamente, pero vemos el odio tan grande en estas acciones como los nazis contra el pueblo judío. Muchos me han preguntado por qué. Escuchen esto y van a entenderlo. Cuando Dios, al principio de la creación, buscó un pueblo, porque tenía que buscar un pueblo, ¿verdad? Tenía que formar una nación con un hombre que se llamó Abraham. Pudo haber sido italianos o españoles o ingleses, pero Dios tenía que buscar un pueblo a través del cual transmitir y propagar quién es Él, su conocimiento y sus valores morales y éticos. Entonces a Dios le dio la gana, porque Él es soberano, de escoger a un pueblo que comenzó con Abraham. Además, Abraham no era judío. Abraham venía de Irak. O sea, vamos a ver más adelante que es un judío y que no es un judío, ¿verdad? Algún día lo vamos a ver. Pero entonces ahí se formó un pueblo para que ellos, a través de los profetas y a través de este pueblo, el mundo conociera quién es Dios. Porque es imposible, sin una revelación divina, que el ser humano, por su conocimiento intelectual o a través de su inteligencia o de sus ritos, de sus ceremonias, sacrificios, puedan creer que se están comunicando con un Dios. Ahora bien, en cuanto Satanás escuchó que Dios había escogido a este pueblo, por el amor de Dios, no es accidente. Se vino contra ellos con todo lo que tenía. Y lo vemos a través de todos los siglos. El pueblo más perseguido, más odiado, más calumniado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Satanás los odia. Porque a través de ellos vino el conocimiento de Dios. A través de ellos vinieron las sagradas escrituras, el libro que tenemos, que se convirtió en la escuela para todo el mundo occidental, donde tú y yo vivimos, y que pudiéramos conocer qué es bueno y qué es malo. El bueno y lo malo, imposible que se pueda legislar. El ser humano no puede determinar qué es bueno y qué es malo. Y cuando al ser humano se le deja escoger qué es bueno y qué es malo, ¿qué sucede? Lo que acaba de suceder hace algunos años con el gobierno de Estados Unidos, con otros gobiernos, de que han llegado al cinismo, a la deshonestidad, a la locura, de que ahora una mujer no es una mujer y que un hombre no es un hombre, por el amor de Dios. O que ahora, pues vamos a decir que dos hombres vivan juntos o que dos mujeres vivan juntas. Esto es lo que el hombre hace cuando no conoce los valores éticos y que es una familia. Una familia es un hombre y una mujer con hijos, por el amor de Dios, desde hace 6,000 años. Y por eso lo dejó claramente escrito en la Biblia Dios. Pero cuando el hombre se adjudica y se endiosa el poder de creer que podemos nosotros hacer leyes, ahí está el resultado, ¿verdad? Es una confusión en la que vive el mundo completamente, precisamente por la locura del ser humano. Entonces, esta es la razón por la cual va a terminar la Biblia con todas las naciones ahora yéndose contra Jerusalén. Ahorita Jerusalén es el arroz negro en medio de un territorio geográfico rodeado por más de 22 millones de árabes. Y para el mundo árabe, Israel es un extranjero, es una nación que no debe estar ahí viviendo, porque son judíos, los tenemos que matar. Y así lo dice la Constitución de la liberación para la liberación de Palestina, que fundó primero Husseini en tiempos de Hitler, después Yasser Arafat fue el discípulo de Husseini, y después vinieron todos los grupos terroristas que formó y financia actualmente Irán, pero para ellos no va a existir Israel. ¿Por qué? Porque en medio de todos los pueblos árabes, Israel tiene una cultura diferente, Israel tiene una religión diferente, Israel tiene principios diferentes. Israel es un extraño para ellos. Entonces, saquémonos a los vecinos. Aquí no tiene nada que ver porque nosotros debemos de controlar, además, el petróleo del Medio Oriente. Todos estos factores, hermanos santos, son importantes de conocer para que entendamos qué está pasando.
para que sepamos por qué actúan como actúan. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel otro? Y no oigamos tantas noticieros, menos de CNN, por el amor de Dios. No oigas esta estación. Es la estación más mentirosa, más de izquierda, más roja, más marxista que existe. Entonces tengamos cuidado ya para que podamos valorar y tener conciencia de lo que está pasando en el mundo. Cristo dijo en Mateo 24, versículo 15 al 21, cuando ustedes vean, fíjense, esto lo anticipó Cristo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Cristo recorre 600 años al pasado citando al profeta Daniel, porque el profeta Daniel mencionó al anticristo llamándole la abominación desoladora. Entonces, cuando en Mateo 24:15 Jesús dice cuando a los judíos, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan a los montes. Versículo 21, porque habrá tribulación, son los 7 años de la tribulación, como jamás la ha habido en toda la historia del mundo. Entonces vemos nosotros que esta tercera etapa es cuando ya el anticristo, ya se reunieron en Jerusalén, ya destruyeron segunda etapa la Babilonia comercial y en tercer lugar da la orden de perseguir a los judíos y todo esto se encuentra en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que ya no nos daría, algún día lo vamos a examinar con más brevedad. Cuarta etapa. Entonces, después de todo esto, el anticristo se va a mover hacia el sur para perseguir al remanente judío. Vayamos a Isaías capítulo 26 y veamos esta verdad. De todos estos judíos, durante la tribulación, muchísimos de ellos el anticristo los va a matar. Millones de judíos, miles de judíos van a estar en el infierno también. O sea, no todos los judíos, tenemos que entender quiénes son los judíos. No todos los judíos se van a salvar. Por ejemplo, ahorita los judíos ortodoxos en Israel, que son los que se visten de negro con cairel, y no sé si los han visto con un sombrero negro, etcétera, etcétera, que ni siquiera aceptan ir al ejército ni trabajan. Lo sostiene el gobierno. Y hace poco el primer ministro Netanyahu quería legislar para que estos judíos, fueran, como todos los demás judíos, se alistaran en el ejército, pelearan por su país y trabajaran. Y los rabinos se juntaron y dijeron, si el gobierno de Israel nos obliga a trabajar en el ejército, nos vamos de Israel. O sea, qué amor por Israel entonces, ¿no? O sea, no que ellos son los que representan los valores de Israel, todo lo contrario. Entonces, este grupo de judíos que llaman judíos ortodoxos son los fariseos del siglo XXI. Nos odian a los cristianos, odian a los judíos mesiánicos que se convirtieron a Yeshua, al Mesías, y estos son, ¿verdad? Se van a condenar la mayoría, pues son los fariseos, son los que hace 2000 años sus parientes, ¿verdad? Los que crucificaron a Jesucristo, y ellos son descendientes tataranietos de los fariseos de hace 2000 años. Entonces, cuando venga esta persecución del anticristo, pues muchísimos van a morir. Pero hay un grupo de judíos que se llama en la Biblia el remanente. O sea, es un grupo muy seleccionado y es el mismo remanente que existe en las iglesias cristianas. No todos los cristianos que ves en la iglesia se van a salvar. A mí siempre me han preguntado, ¿qué proporción o porcentaje de cristianos se van a salvar? Le digo, creo que ni la mitad, porque Jesucristo dijo, angosta y estrecha la puerta que conduce a la salvación y poquitos, muy poquitos, entran por ella. Y ancha y espaciosa la puerta que conduce a la perdición y la mayoría entran por ella. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que 5 vírgenes tenían sus lámparas con aceite y 5 llegó el novio, es el arrebatamiento, está implicando el arrebatamiento de la iglesia y no tenían el aceite en sus lámparas. Y cuando quisieron ir a comprar el aceite, ¿qué pasó? Pues fue demasiado tarde porque
Jesucristo les dice, ¿verdad? Nunca las conocí. Y en 1 Timoteo dice la Biblia, Dios conoce a sus ovejas. Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Dios sabe quiénes son realmente los que siguen a su Hijo Jesucristo. Entonces, el aceite pues representa el Espíritu Santo. Y la lámpara representa, lámpara es a mis pies tu camino, es la Biblia, la lámpara. Entonces, cuando tenían 5 lámparas, todas tenían lámparas, todas tenían la Biblia, pero 5 no tenían lo más importante, el Espíritu Santo. Esto nos habla que no cualquiera que usa la Biblia es cristiano. El diablo cita la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 4 que le dijo a Cristo, está escrito, a sus ángeles mandará, citando uno de los salmos? Los mormones usan la Biblia, los testigos de Jehová usan la Biblia, hay cantidad de sectas que usan la Biblia. Entonces, nunca el diablo es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. Porque la Biblia sin el Espíritu Santo es letra muerta completamente. Ojalá que me entiendan. Muy bien. Aquí en Isaías 26, 20 y 21 dice así, hablándole Dios a este pequeño grupo de judíos que va a protegerlos durante la tribulación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa, ¿qué cosa? La indignación, o sea, el terrible día de Jehová, día de la angustia, día del Señor, la tribulación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. De la misma forma que hay un pequeño grupo de judíos nada más que se va a salvar, así también hay un pequeño remanente de cristianos en todas las iglesias cristianas del mundo, en Querétaro, en México, en Miami, en Nueva York, donde hay iglesias cristianas, siempre habrá en esas iglesias un grupo verdadero, que sí son cristianos, que no solamente van el domingo a la iglesia, que leen la Biblia, que tienen una comunión viva, orgánica, dinámica, diaria con Jesucristo, que están en comunión con Cristo, con Dios, que tienen buenas obras, que aman a su esposa, aman a sus hijos, su negocio los llevan derechos delante de Dios, ¿verdad? Son personas generosas a la obra de Dios porque aman que el evangelio sea predicado, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo, ¿verdad? Que van los domingos, ni la Biblia llevan ya el domingo muchos cristianos al servicio, que no se acuerdan de lunes a viernes ni de leer la Biblia tampoco, nunca le han hablado a nadie, nunca han dado su testimonio a su tío, a su primo, a su mamá. Oye, mamá, en Navidad quiero, por favor, denme 5 minutos, quiero contarles lo que me pasó, recibí a Jesucristo. Temen que la gente les diga, es que ya te volviste religioso. Todas estas personas no son cristianas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, dice 1 Timoteo capítulo 1, sino de poder. Entonces, ese espíritu que tenemos es para enfrentarnos al mundo y no tenerle miedo, ni a la familia, ni a los amigos, ni a los estudiantes, a nadie. Si tienes miedo de alguien y escoges a esa persona por temor a lo que dirán, a perder esa amistad, a que tu familia te diga que ya cambiaste de religión y te fuiste a otro lado, dijo Cristo, no eres digno de seguir mis pisadas. El que quiera cargar su cruz y seguirme será digno realmente de poder ser recompensado en la vida eterna. En la quinta etapa, vemos nosotros que Israel entonces experimenta la conversión, la regeneración final. Entonces, esa historia que les conté o esa narrativa que se enseña que Dios ya no tiene que ver nada con Israel, que enseñan los preteristas o los amilianistas, esto los contradice completamente. Vamos a regresar a Zacarías capítulo 12 y veamos el versículo 9 y 10, donde se nos muestra que en ese tiempo de la guerra mundial, en una de las etapas de la batalla del Armagedón, antes del final, Dios vendrá y dice la Biblia, versículo 9, a todas las naciones que vienen contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia. O sea, es el espíritu el que convierte a una persona. Para la iglesia vino en Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2. Ahora los judíos crucificaron a Cristo, rechazaron a Cristo, ahorita están puestos aparte y Dios levantó la iglesia, que es una entidad completamente diferente a Israel. Entonces ahora Dios está tratando con nosotros como iglesia, que tenemos al Espíritu Santo, pero los judíos no lo tienen, más que los que han aceptado a Jesucristo como Mesías, pero al final, antes de la venida de Jesucristo, vendrá este avivamiento. Apunten también Romanos 11, 25 y 26. Y después todo Israel será salvado. No todos, repito, todos aquellos que invitaron a Cristo a sus vidas. La sexta etapa será cuando Jesucristo aparezca en el cielo. Veamos la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Porque también hay muchos que enseñan que el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida es el mismo evento, el mismo suceso y que sucede en el mismo tiempo. Y vamos a ver que no es así. En el arrebatamiento de la iglesia, dice primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 al 53, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, repito, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 al 53, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que son pasajes del arrebatamiento. Jesús viene del cielo y en el aire nos llama. Nadie se va a dar cuenta de esto, claro, va a ser un suceso, un evento invisible. Y nosotros vamos a ser transformados inmediatamente en el aire para recibirlo en el aire. Cristo en el rapto no baja al mundo, nos llama desde el aire, subimos con encontrarnos con Él y nos vamos al cielo con Él. Vean en Zacarías 14 la diferencia. Versículo 4, la segunda venida de Jesucristo al final de la Tercera Guerra Mundial. Se afirmarán sus pies en aquel día, o sea, cuando Jesucristo regrese, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga a Jerusalén, Cristo se va a poner en el monte de los olivos y viene con nosotros. Ya en el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros a pararse en el monte de los olivos, a matar al anticristo, a juzgar a todos tus ejércitos y a establecer su reino milenial o su reino mesiánico. Y finalmente, Cristo, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 5 al 8, que con el resplandor de su venida matará al anticristo y a todos sus ejércitos. Entonces vemos que estas 7 etapas de la guerra del Armagedón involucran todos estos eventos que de una forma bastante breve acabamos de estudiar.